Hay sitios que son mucho más que lo que parecen a simple vista. Son como archivos de piedra que guardan la memoria de una ciudad. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos, el cementerio de la Almudena de Madrid. Y vamos a ver que es mucho, pero mucho más que un simple camposanto. Para empezar, vamos con una cifra. Así, de golpe, 5 millones. Ese es, más o menos, el número de personas que han sido enterradas en la Almudena a lo largo de su historia. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número, es más gente de la que vive ahora mismo en toda la ciudad de Madrid. Es literalmente una ciudad de los muertos que supera en población a la de los vivos. La verdad es que la idea impone bastante. Bueno, su nombre oficial es Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por la patrona de la ciudad, claro. Y con sus 120 hectáreas, que se dice pronto, no es solo el cementerio más grande de Madrid, es que es el más grande de toda Europa occidental. Un auténtico gigante que, como veremos, nació de la pura necesidad. Y esa es la clave de todo, ¿eh? La necesidad. Su origen no fue algo planificado con calma y tiempo, para nada. Fue una respuesta casi desesperada a una crisis sanitaria que puso a la capital contra las cuerdas. A ver, situémonos un momento en el siglo XIX. Madrid está sufriendo una epidemia de cólera malísima, devastadora. Los cementerios que había simplemente no daban abasto y se necesitaba una solución. Pero ya, para poder gestionar la cantidad de víctimas que había. Fijaos en esta cronología, porque la evolución es fascinante. Lo que empieza en 1884 como una solución de emergencia, un cementerio de epidemias, hecho a toda prisa, con el tiempo se va transformando. En 1905 llega el arquitecto Francisco García Nava y le da la forma definitiva, inaugurándose ya oficialmente en 1925. Y aún así, necesitó una ampliación gigante 30 años después. Pero ojo, que el cambio no fue solo de tamaño. ¿Qué va? El plan original de los arquitectos Arbós y Urioste imaginaba algo de estilo neobizantino, muy clásico. Pero llega García Nava y lo revoluciona todo, apostando por un estilo modernista con toques de la secesión vienesa e incluso de Gaudí. Por eso, pasear hoy por la Almudena es como hacer un viaje por las modas y los cambios de la sociedad española de la época. Y es que al final de eso hablamos. El cementerio no es solo un lugar de descanso, es un espectacular museo al aire libre que te cuenta más de un siglo de arte funerario español. Es que te das un paseo por allí y te encuentras de todo. En sus panteones y mausoleos hay una variedad de estilos increíble, desde neogótico y neorrománico hasta el modernismo más puro, pasando por el eclecticismo o el neoclasicismo. Cada estilo no era una simple moda, era una forma que tenían las familias de la época de decir, aquí estamos nosotros y esta es nuestra visión del mundo. Mirad, por ejemplo, este caso que es alucinante. El panteón de los vizcondes de Llanteno. Tiene influencias mesopotámicas y egipcias. Es algo que no te esperas para nada encontrar aquí, y te habla de ese gusto por lo exótico que tenía la alta burguesía. O este otro, que no tiene nada que ver, el mausoleo de la familia Zorrilla Álaver, una auténtica joya del modernismo. Vemos como cada tumba, cada panteón, al final cuenta dos historias, la de una familia y la de las corrientes artísticas de su tiempo. Pero claro, el arte es solo una parte. La Almudena es por encima de todo un espejo de la historia de España a través de la gente que descansa allí. Es un quién es quién de la España del siglo XX. Aquí conviven los que la construyeron desde la política, como Niceto Alcalá Zamora, los que la pensaron, como el escritor Pío Baroja o el mismísimo Nobel Santiago Ramón y Cajal, y los que la hicieron soñar y vibrar, como la gran Lola Flores o la leyenda del fútbol Alfredo Di Stéfano. Y junto a ellos, alcaldes que la transformaron, como Tierno Galván. Pero la historia nunca es solo de luces. También tiene sus sombras. Y los muros de este cementerio, bueno, han sido testigos silenciosos de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia de España, sobre todo de la Guerra Civil y la posguerra. El quid de la cuestión es que las tapias del cementerio se convirtieron en un paredón. Durante la guerra se produjeron fusilamientos por parte de tribunales populares republicanos, pero fue después de la contienda cuando se hizo de forma masiva. Entre 1939 y 1945, más de 2.500 personas fueron ejecutadas aquí por la jurisdicción militar franquista. Y quizá el símbolo más conmovedor de toda esta tragedia es el monumento a las 13 rosas. Está ahí para recordar a 13 chicas muy jóvenes, la mayoría menores de edad, que fueron fusiladas juntas en agosto de 1939. Su historia se ha convertido en un símbolo muy potente de la represión y de la memoria histórica. Pero bueno, la historia del cementerio no se detiene ahí, claro. Sigue viva y en la era moderna, la Almudena ha sabido evolucionar y encontrar nuevos papeles en la vida de la ciudad. Este gráfico es que lo dice todo. Muestra un cambio cultural brutal. En 1981, solo el 1,5% de los fallecidos en Madrid eran incinerados. En 2019, el 70%.
Es un cambio social enorme que el propio cementerio ha protagonizado. Y es que la Almudena fue pionera en esto también. Su crematorio, que se inauguró en 1973, fue el primerísimo que se abrió en toda España. Una vez más, vemos cómo este lugar ha estado siempre conectado a cómo evoluciona la sociedad madrileña. Y aquí, algo que quizá mucha gente no sabe, su papelón en el cine. Directores de la talla de Marco Ferreri, Pedro Almodóvar o Fernando León de Aranoa han usado sus calles y panteones como escenario. De dramas a comedias, la Almudena se ha convertido, sin buscarlo, en un plato de cine icónico. Así que terminamos con esta reflexión, ¿no? Desde ser la respuesta a una epidemia a convertirse en museo de arte, libro de historia y hasta escenario de cine. Si estos muros pudieran hablar, no contarían solo historias de muerte, contarían la historia completa, compleja y, la verdad, fascinante de la vida de Madrid.